Listo. La hora es la hora, señor árbitro, nos dice mi amigo el gladiador Cholo. Un abrazo para él. Empezamos esta transmisión, como ya de costumbre, todos los viernes, escuchando a Los Prisioneros, banda chilena fundada en 1983. Justamente el invitado de hoy es de ese país, del hermano país vecino de Chile. Hoy tenemos una entrevista, un diálogo ameno con el profesor Andrés Aguayo, entrenador de la selección chilena femenina sub-20. Hace muy poco con el equipo compitiendo en el sudamericano sub-20. Y bueno, también tuvo un gran paso como segundo entrenador de la Estrella Solitaria en el Mundial de Francia 2019. Así que ya lo vemos por aquí y vamos a hacer que entre esa transmisión para de una vez comenzar con esta amena entrevista. A ver, ¿dónde está? Aquí lo tengo. Profesor Aguayo, buenas tardes. Buenas noches en Chile, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y bien, acá ya de noche ya con harto frío acá en Santiago, en Chile. Escuchábamos justo la banda Los Prisioneros, ¿no? Una banda chilena que Emblemática. pasa el año, pasa el tiempo y sigue sonando, sigue ocupando los espacios musicales en las radios. No, es una banda emblemática de Chile que marcó un hito en la historia, en el momento que vivía el país en esos años. Claro, como no olvidarlo. Mira, a pesar que no es de mi generación, me encanta escuchar todo tipo de música. Bueno, aparte del deporte, como que me gusta demasiado, como ya muchos sabrán, soy amante de la música, ¿no? En todos sus géneros. Y justo hoy desperté con esta canción y dije, voy a ponerla hoy día en la entrevista como una pequeña entrada, a ver. No, qué buena, Y muy buena, qué buena muy elección, buena, qué buena muy elección. buena elección. Así es. Saludamos a la gente que ya se une a esta transmisión y para indicarles que pueden dejar sus saludos, preguntas, tal vez tengan alguna inquietud ahí, que se la vamos a hacer en breve al profesor Aguayo. Ahora, antes de empezar con la entrevista, ¿cómo van los trabajos con el equipo en esta cuarentena y cómo lo tomó esta emergencia sanitaria? Ya fue un momento complejo, yo creo que como en todos lados, y lo hemos afrontado tratando de estar cerca de la jugadora, tratando de saber en qué situación están, principalmente en lo emocional, que quizás los encierros nos complican. Por lo mismo, estamos más preocupados de esa parte. Estábamos a puertas de jugar el repechaje para los Juegos Olímpicos y que se suspendieron por toda esta pandemia. Así que estábamos en un punto bien alto de nuestro nivel competitivo. Ujú. Tomó por sorpresa muchos torneos internacionales, tanto a nivel, no solamente a nivel de clubes, sino también a nivel de selección, se tuvieron que cancelar de la noche a la mañana, ¿no? Incluso algunos quedaron varados, como es el caso de Perú, que tuvo complicaciones para regresar a Lima tras el sudamericano. No sé si Chile tuvo alguno de esos percances o algo similar. Alcanzamos a salir justo antes que cerraran la frontera en Argentina. Alcanzamos a salir ese día domingo en la noche para poder llegar a Santiago. Por suerte era mucho más cerca. Nos demoramos más en el trayecto de San Luis en bus a Mendoza para tomar el avión que el avión de Mendoza a Santiago. Así que por suerte alcanzamos a pasar y supimos sí de los problemas que tuvieron las otras delegaciones. No sé, Brasil se demoró más de un día en llegar a Brasil, a su país, con todos los problemas que tuvo para poder salir de Argentina. Así que, y también de Perú, que también supimos que habían tenido inconvenientes para salir. Ujú, bien. A ver, ¿cómo, empezando ya la entrevista de fondo, cómo nace esta idea de dirigir, ¿no? De ser entrenador y sobre todo en el fútbol femenino? Escucha, un poquito de la historia. Yo jugué fútbol, hice mis divisiones juveniles, menores en Unión Española, club de acá de Chile, que es de la zona, del sector donde yo vivo, así que he vivido siempre. Luego jugué en algunos equipos hasta cierto momento y de ahí me dediqué a estudiar. Pues. Primero
estudié para ser profesor de educación física, Ujú. ¿ah? Y después me fui especializando y siempre con la idea de poder dirigir y entrenar, que era lo que más me gustaba. Hasta que lo pude hacer, pude estudiar y ahí salieron las oportunidades para poder trabajar. Mi primer club fue la Universidad de Chile, en el Ujú. cual le agradezco un montón haberme dado la oportunidad y la posibilidad de poder dirigir. Y fue en el fútbol femenino que donde se me generó esa posibilidad. Y pese a no haberlo hecho antes, eh, créame que ha tenido un significado tremendo en mi vida el hecho de trabajar con las niñas. Me he ido especializando o perfeccionando en el trabajo con ella y que lo tengo claro que es muy distinto trabajar con varones, pese a trabajar en el medio también con varones, en su momento. Me he ido perfeccionando, como te digo, y siempre en la mejora de la chica, en la realidad distinta, siempre cercano a ella, porque yo sé el sacrificio y el esfuerzo que hacen día a día. Muchas adultas estudiando, trabajando e intentando jugar fútbol, otras estudiando y solo jugando fútbol, o algunas eran más privilegiadas de poder solo dedicarse al fútbol. Así que más o menos ese es como mi recorrido, mi historia dentro del fútbol femenino en sí. Ujú. Ahora, cuando se da esta oportunidad de ir a la U de Chile, ¿verdad? Sí. ¿Cómo toma usted este reto, ¿no? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Eh, ¿Qué es lo que usted, digamos, se encontraba haciendo en ese momento y cómo inicia, ¿no? En esta primera experiencia. Sí, yo estaba trabajando en la misma Universidad de Chile, en el club, pero en Ujú. otra área, en la área de captación, de coaching, como quieran llamarle, Ujú. buscando jugadores varones para el club, para las divisiones menores. Y ahí se me da la posibilidad de poder entrar y dirigir el fútbol femenino. Y créeme que mi primer pensamiento, lo primero que se me vino a la mente, fue que yo tenía que buscar y fortalecer las bases del fútbol femenino de ese club. Que Usted, sí, importante armar ese grupo de niñas más pequeñas que a la larga pudiesen llegar y dar rédito en una categoría mayor, una categoría adulta. Así ujú. que por ahí partí y yo creo que fue acertado porque logramos sacar y visualizar muchas niñas para el fútbol femenino que siguen jugando actualmente, así que, y que nacieron ahí en esa parte, en esa etapa pequeña, de pequeñas edades. Ahora, Ahora usted entonces encuentra un equipo y a raíz de esa base se encarga de potenciar las divisiones menores y estas posteriormente logran, digamos, migrar, cambiar de equipo y poder afianzarse en el fútbol chileno. Sí, mira, nosotros después de eso venía la otra parte, que era tratar de Ujú. consolidar al equipo más grande. Y el equipo más grande logró, la Universidad de Chile, estando yo ahí como técnico, logramos el único título que ha tenido a nivel nacional de fútbol adulto, de fútbol femenino, el Ujú. año 2016. Y con la categoría más chica que compite allá, que es la sub-17, salimos campeones varias veces, 4 o 5 veces que nos tocó ser campeones y luego se creó una categoría más chica, en unos plan piloto, una sub-15 y también la ganamos porque ya habíamos avanzado con esas bases. Así que yo creo que fue fundamental esa parte. Ujú. Ahora, desde ese tiempo, de ese año hasta la actualidad, ¿cuánto considera usted que ha mejorado el fútbol femenino en Chile? Y qué, digamos, cuál es el sector donde más ha sido reforzado, ya sea en lo deportivo, institucional? Entonces, mira, el fútbol femenino tenía un grave problema que no era visible. No Ujú. era visible porque siempre estaba opacado detrás del resto. Pero gracias a una generación maravillosa de jugadoras que llevan 10 15 años jugando juntas, muchas de ellas, ¿ah? Chile logró clasificar al Mundial y eso marcó un hito de un antes y un después del fútbol femenino en Chile. Yo estoy convencido de eso, que el haber clasificado a ese Mundial, haber salió segundo detrás de Brasil en esa Copa América y por ende clasificar a Francia 2019 es el hito más importante que ha tenido el fútbol femenino en Chile y gracias a eso se ha hecho visible. Po.
cada vez se va haciendo más visible y la gente se va interiorizando. Ya la gran cantidad de los clubes en Chile tiene su rama femenina con distintos apoyos. Algunos clubes, por ejemplo, hay dos clubes que tiene a su niña o su rama femenina completamente profesional, ¿ah? Con sueldos, con todo lo que requiere un deportista profesional. ¿Ah? Y eso se agradece, y ojalá el resto también lo pueda seguir haciendo, porque así nos hace crecer a todos, tanto a nivel de competencia de clubes como a nivel competitivo en las selecciones. Ahora, ¿cuál es la metodología con la que se trabaja en el fútbol femenino chileno, ¿no? ¿Cuál es el proceso que ustedes instauran para la deportista? Mira, luego de esta clasificación al Mundial, Ujú. el técnico de la selección, José Letelier, que está a la cabeza del fútbol femenino a nivel de selecciones en Chile, me pide trabajar con él en esto, en reforzar este trabajo, principalmente en el trabajo, las bases, de ir conociendo y de ir llegando, tratando de llegar a todos lados para poder captar y tener a la niña, la jugadora que requiere para la selección. Quizá en su momento fue producto de esa generación adulta importante, pero yo estoy convencido que va a venir un proceso de niñas, una camada de niñas importante para la selección, para todas las selecciones nacionales de Chile. Todo a su tiempo, eso sí. Aquí no se pueden apurar los procesos, eso es algo esencial dentro del fútbol. Y como se dice acá, piano, piano, vamos avanzando, vamos subiendo ese peldañito de la escalera y se va creciendo. Y se va creciendo para la mejora de toda la actividad. Ahora, en cuanto al torneo local ahí en Chile, ¿se maneja solamente un solo torneo o cómo es el formato con el que se desempeñan las futbolistas en todo el año? Sí, en Chile ya hace varios años que existe el torneo nacional. Ujú. Compiten prácticamente todos los equipos de Chile. Ya desde el año anterior, me parece, sí, el año anterior se formó la primera división y la segunda división del fútbol femenino y también le ha dado una competitividad importante. Así que es bien interesante, bien bueno que se proyecte de esa forma. Hay competencia para arriba y para abajo también, por no Ujú. descender, y eso ayuda a que la actividad mejore y progrese. Ujú. Ahora, ¿cómo son los entrenamientos en esta cuarentena? Me comentaba hace unos días que incluso llegan a tener triple turno, ¿no? No, el tema que se genera con las niñas son trabajos complementarios que se les envía a los que hacen en sus clubes, porque nosotros no podemos dejar de lado que las jugadoras pertenecen a los clubes y ellos son los dueños, entre comillas, de las jugadoras. Así que ellos tienen actividades y nosotros no podemos pasar por encima de ellos, jamás va a pasar eso. Ujú. Y por ende se ha generado un plan complementario, especialmente en la parte física. En la categoría sub-17 se está generando un trabajo un poquito más específico, técnico también, con algunas acciones técnicas que la lleva a cabo el técnico de la serie, Ujú. y que eso significa estar al menos un par de días, dos, tres veces en la semana entrenando con ella y tener ese seguimiento necesario, tanto chicas como grandes. Incluso con Ahora, la categoría más chiquitita, sub-15, tuvimos una reunión hace una semana atrás y fue, pero buenísima, buenísimo. Primero saber de ella, de cómo están, niñas de 12 13 años, y que entiendan y que sepan que nosotros estamos pendientes de ellas siempre. claro, siempre es importante que se mantenga la comunicación y que sepan que no deben bajar la guardia en cuanto a lo deportivo, ¿no? Siempre esforzarse porque ahí a veces no hay mucha comunicación y por ahí se descuidan los entrenamientos o se emplea tiempo, no sé, puede ser en los videojuegos, que no es malo, pero digamos que todo hay que regularlo de tal manera que ésta sea proporcional, ¿no? Nada es malo, pero solo hay que regularlo, como tú dices, porque en estos momentos es complicado, es complicado. Muchas de ellas tienen que estar estudiando y obviamente me tocó contactarme con una de las chicas
de la selección mayor que está en España jugando. Y allá ella, que está dedicada en estos momentos, vive en un departamento pequeñito, no puede entrenar mucho y está dedicada a hacer cursos por internet, ella es enfermera de profesión, así que se ha entretenido al menos en ese aspecto y que profesionalmente le va a servir muchísimo. Y tiene que sacarle el provecho a esta instancia, no solo ver lo negativo. No ejerce la carrera de su profesión ella, ¿no? Me parece que leí un post, creo que no me equivoco, que quería también, incluso también servir como enfermera, pero por un tema de papeles de la carrera no podía, ¿no? Me parece que lo vi hace Es que sí, porque son en realidad hay permisos distintos y ella hoy día está dedicada al fútbol y no a su carrera de enfermería, pero ha aprovechado a hacer cursos. Y así como otras más, hay otras chicas en España que están estudiando y que aprovechan la instancia, las que están aquí en Chile también, que tienen la posibilidad. Y con las más pequeñas también hay que tener esa preocupación de que no dejen de lado los estudios, pese a las circunstancias, pese a la forma en la que estamos viviendo hoy día, pero que no dejen de lado los estudios, que es un factor fundamental dentro del crecimiento de ella. Ahora, Francia 2019, ¿qué significó para usted? Y durante la competencia, ¿qué diferencia en cuanto a lo futbolístico notó con el fútbol europeo, valga la redundancia? Pucha, deportivamente yo creo que todo el que cuando chico comienza a jugar un partido de fútbol en la calle, sueña con jugar por su país, representando a su país en un mundial. A mí a lo mejor no me tocó serlo como jugador, ¿m? Pero tener esa posibilidad de vivir esa instancia de esa adrenalina de estar en un mundial, de lo importante que es, de la connotación que tiene para el país, la cantidad de gente que lo iba a ver, que en ese momento fue mucha la gente que vio los partidos de la selección acá en Chile. Y todo eso hace ser que sea para mí el hito más importante de mi vida en lo deportivo, claramente. Y de lo deportivo, valga la redundancia, dentro de la competencia, nosotros primero tuvimos que entender con quiénes íbamos a jugar, que no eran cualquier cosa. Nos tocó en el grupo con Estados Unidos, nos tocó con Suecia, que a la larga Estados Unidos sale primero, Suecia sale tercera, y con Tailandia, que Tailandia venía de haber jugado ya el mundial anterior. Así que no Claro, está cualquier país tampoco. Y clasifica en una zona donde está Japón, Corea, Australia, que son rivales fuertes. claro, la selección de las Matildas, como se le conoce a Australia. Sí, sí, que son súper fuertes. Así que primero fue entender cómo teníamos que afrontar esos partidos y en base a eso planificamos y nos preparamos. Nuestra intención siempre fue llegar con vida al tercer partido con opciones para poder clasificar a la segunda ronda. Y así fue. Pese a haber perdido, el primer partido lo perdemos 2-0 con Suecia después de un diluvio que íbamos hasta el minuto, no sé, 60, no, 70 y algo de partido y íbamos 0-0 y un diluvio que nos suspende el partido por 45 minutos. Eh, Más encima, el primer partido con la adrenalina, con lo nervioso que pudiese estar en esa instancia, tienes que estar después 45 minutos para esperar jugar 12 minutos más de partido. Y en esos 12 minutos más de partido nos hacen un par de goles que, que igual no nos bajó la moral porque sabíamos que teníamos que estar preparados para poder llegar con vida a ese tercer partido. Después con Estados Unidos fue un partido complejo donde la categoría de ella demuestra los años de diferencia que nos llevan en el fútbol femenino acá a Sudamérica en general. Y igual aguantamos, tuvimos ahí alguna opción por ahí de acercarnos poco, pero tuvimos la opción y llegamos con vida al tercer partido, que íbamos ganando 2-0, tuvimos la posibilidad de hacer el tercer gol que nos clasificaba, pero lamentablemente, desafortunadamente, se falló el penal que tuvimos ahí en los últimos minutos, pero son circunstancias del juego que se dan siempre, así que a veces se puede ganar, a veces se pierde
y tienes que salir con la frente en alto, que hiciste lo que más se podía. Claro. Ahora, se sintió el apoyo del hincha, ¿no? Veía hace 2 semanas la repetición del Mundial y justo en estos días preparaba un trabajo, unas diapositivas y veía toda esta euforia que generó el Mundial de Francia, sobre todo en Chile, ¿no? Veía los boletos de los ómnibus, microbuses, donde en la parte posterior había impresa, ¿no? La figura de las futbolistas, su posición y clubes en los que jugaban, ¿no? Se generó una gran expectativa. Por eso te digo, es un hito, yo creo que el hito más importante del fútbol femenino en Chile, así que, y espero que no sea el único, que existan muchos más, y en todas las divisiones en el futuro. Claro. Ahora, cambiando de tema, ¿en qué, digamos, en el continente, Brasil y Argentina, digamos, siempre son los favoritos en cada torneo, pero en las últimas competencias se está demostrando que por ahí Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay son países que están en la puja, ¿no? Por los primeros lugares. Por ahí a Perú le falta un poco más de experiencia. Bolivia va por ese camino. Venezuela ha mejorado considerablemente. Me sorprendía mucho la cantidad de jugadoras que han podido migrar al exterior, ¿no? Sí, en Sudamérica, Brasil obviamente todavía nos tiene unos pasos adelante. Es por su desarrollo, cómo viven el fútbol ellos, ¿ah? Tanto hombres como mujeres, y llevan esa distancia tanto en hombres como mujeres con el resto de Sudamérica, así que queramos o no queramos, siempre está esa diferencia. Y después de esos siguientes cupos, yo creo que Colombia ha crecido muchísimo, ya hace muchos años que viene trabajando muy bien en el fútbol femenino. Venezuela lo mismo, hace ya bastante tiempo tuvo una generación, una sub-17, hace 2 sudamericanos anteriores que sale campeona, en Venezuela estaba la Deina Castellano, la centro delantera, que llegan a las finales del Mundial, pues una generación muy buena de jugadoras. Después Paraguay, que normalmente está compitiendo y está en las divisiones juveniles principalmente, siempre compitiendo los primeros lugares. Argentina está creciendo hoy día, yo creo que estuvo bien bajo en el nivel hace algunos años atrás y hoy día le están dando un poquito más de énfasis al fútbol femenino y se agradece porque la competencia en sí, ojalá todas las federaciones pudiesen invertir de la misma forma para que se hagan Sudamericanos y Copa América mucho más competitivas y nos acerquemos cada día más a Brasil. Y en el caso de Perú, pucha, yo he visto bastante en el último tiempo de las selecciones y vi varios compactos de los partidos de los Panamericanos en que jugaron, ahora vi todos los partidos que jugaron en el Sub-20 y yo creo que está la opción, tienen la materia prima para poder trabajar. Yo me quedo con la chica Pierina que, no sé, para mí es la símil de Paolo Guerrero en la selección adulta de varones. Yo creo que tiene una calidad futbolística gigante y no se puede desaprovechar, al contrario, hay que tratar de rodearla de todas esas buenas jugadoras y de ese constante buen fútbol que tiene Perú. Claro. Sobre todo porque las futbolistas sudamericanas cada vez logran migrar sobre todo a la Liga de España, Italia. Esta última temporada hemos visto en la Liga de Iberdrola muchas sudamericanas, eh, a las que no les ha tomado mucho tiempo salir del reto Iberdrola, que es digamos, la segunda división, para debutar en primera, ¿no? Hemos visto colombianas, chilenas, en caso de Pierina también, caso de venezolanas también, como Deina, que volvió para el Atlético de Madrid, ¿no? Eso sorprende y llena de alegría porque da la impresión de que el trabajo de tantos años, los procesos, están dando sus primeros frutos. Sí, pues hay que agradecer ese tema. Yo creo que es importante que tomarlo de esa forma. Si las chicas están llegando a jugar a España, a Europa en general, es porque ya están mirando para acá y tal como sucede o sucedió en su momento con los varones que comenzaron a emigrar muchísimo y a más temprana edad, muchos muchachos, está pasando también con las niñas
y ya depende de ella crecer y quedarse allá y hacer su carrera profesional. Te hablaba de esta niña que yo la he visto jugar ya bastantes veces y me llama pero muchísimo la atención. Yo creo que está hoy día con la edad que tiene dentro de las mejores jugadoras de Sudamérica y debe aprovechar esa oportunidad jugando hoy día en la Liga Iberdrola en el primer nivel del fútbol mundial prácticamente. Ujú. Ahora, a lo largo de su trayectoria, ¿qué entrenadores han influido, ¿no?, en usted? ¿Y cuál es la mejor enseñanza que rescata usted de esa persona, ¿no? Pucha, varios he tenido dentro de mi formación, primero como jugador, de rescatar Pedro Morales, por ejemplo, un técnico chileno, hijo de un famoso técnico que dirigió las selecciones chilenas adultas de hombres. Ricardo Contreras, que me marcó mucho porque me hizo jugar siendo pequeño, siendo más chico, con niños más grandes, con muchachos más grandes, y que hasta el día de hoy tengo contacto con ellos, con esa generación de jugadores. Y ya después, más grande, varios técnicos, y dentro de ya trabajando como entrenador, quizá uno de los hitos importantes que mientras yo estaba en la U de Chile, donde hay muy buenos técnicos en la parte formativa, no sé, Marcelo Jara, que me encantaba cómo trabajaba el Pepe Díaz. Hubo una llegada en su momento de unos españoles, Ujú. unos vascos que llegaron a trabajar a la U y que las metodologías de trabajo que tenían con los hombres era muy exigente y dejaba poco espacio para la creatividad de cada uno de los técnicos. Pero a mí me tocó la posibilidad de que me dieran muchas más libertades por trabajar en el fútbol femenino, donde ellos no se iban a meter mucho. Y sí me supervisaban, sí estaban atentos a lo que hacíamos, ¿no? Pero su forma de trabajar a mí también me marcó bastante dentro de mi proceso como entrenador. Así que por ahí va. Hoy día ellos trabajan en Qatar, en Aspire, y tienen... prontamente vamos a ver a Qatar dentro a nivel internacional compitiendo a gran nivel. Ya han ganado o estuvieron en finales de las Copas Asiáticas, así que ya por ahí yo creo que va el camino de ellos. Claro, el trabajo de los vascos lo he escuchado muchas veces. Aquí también tienen proyectos en Perú en cuanto al fútbol femenino, ¿no? Es importante el apoyo que dan, ¿no? No solamente por el fútbol masculino, sino también por el femenino y las divisiones inferiores, ¿no? Ahora, el sudamericano sub-20 trajo muchas sorpresas, ¿no?, que nadie esperaba en cuanto a resultados. Sí, mira, yo creo que los resultados son consecuencia muchas veces de la realidad que se vive en ese momento. Tú te puedes preparar de manera extraordinaria y ocurre algo, un imprevisto, y no fuiste capaz de resolverlo. Nosotros nos preparamos con un objetivo principal, más que, obviamente, uno va a un lugar a competir, y eso es lo primero, Ujú. siempre. ¿Ah? Pero fuimos pensando en llevar una cantidad de jugadoras que, que tienen la edad para volver a jugar el próximo sub-20. Y por ahí nos enfocamos nosotros, dentro de ese proceso. Y fortalecimos esas edades para poder pensar inclusive en el otro sudamericano, sin dejar de lado este, obviamente, porque nosotros queríamos ganar y queríamos competir y pasar a la segunda fase. Lamentablemente no pudimos, intentamos jugar, siempre lo propusimos, pero no se dio la opción, lamentablemente, y no pudimos clasificar. Pero es parte de este deporte, que no es lógico a la larga. Claro, y finalmente eso le ayuda mucho a las deportistas, ¿no? Porque a su corta edad ya van asumiendo la responsabilidad de lo que es tener este tipo de participaciones internacionales. Por Ahora, ejemplo, disculpa, por sí, sí, ejemplo, sí, tenemos una de esas chicas que fue a este sudamericano siendo año 2002 y que tiene edad ya, para jugar el próximo sudamericano sub-20. Ella, si logra jugar el próximo sudamericano sub-20, en su carrera va a haber competido en 4 sudamericanos, uno sub-17 y 3 sub-20.
Y esa experiencia es la que queremos generar, pues, y ojalá esa chica en un futuro se desarrolle y se desenvuelva de gran manera en la selección absoluta. Claro, es muy buena estadística que seguro le va a aportar mucho en su carrera, ¿no? Ahora, a ver, viéndolo de la manera deportiva, ¿por qué en Sudamérica le cuesta mucho madurar al futbolista o a la futbolista en este caso? Eh, yo creo que va netamente, en el fútbol femenino, va netamente de las posibilidades y de las oportunidades. Mientras esto se desarrolle de mejor manera y llegue a ser profesional, obviamente ellas van a tener más posibilidades de desarrollarse prontamente. Si no existe esa opción, si las chicas tienen que seguir corriendo de un lado para otro, apasionadas por el fútbol, apasionadas por jugar, pero económicamente dependiendo de tener que ir a trabajar todo el día y no tener que, no poder descansar incluso para poder entrenar, se hace difícil, se hace difícil. Y es ahí donde las chicas que salen al extranjero tienen que aprovechar esa instancia y que lo que hacen se logre transmitir a todo el resto de sus compañeras y que ojalá sirva de motivación para que el resto pueda salir también y se esfuerce para poder estar al menos un tiempo viviendo del fútbol. Ahora, ¿cómo afecta esta inactividad al fútbol femenino de Chile? ¿Qué planes se tenía este año en cuanto a los torneos, participaciones a nivel de selección? Pucha, para nosotros estábamos con una planificación y preparación netamente pensando en el repechaje de los Juegos Olímpicos, que debían jugar por programa, era el 9 de abril, que jugábamos en Camerún, y el 15 de abril que jugábamos en Chile. Pero eso se cortó por este tema de la pandemia y todavía no hay fecha, no hay nada para saber cuándo volvemos a jugar. Así que la planificación está ahí inconclusa. No podemos planificar en un vacío si no tenemos. FIFA todavía no da fecha y propiedad porque todavía no sabemos cuánto tiempo más durará esta pandemia. En cuanto a lo que es torneo local femenino, ¿ya se tenía la decisión de trabajar con el mismo formato? ¿Ya se estaba desarrollando o cómo iba la situación ahí? Sí, el torneo había comenzado, se jugó la primera fecha. Ujú. Mientras nosotros estábamos en Argentina, ese fin de semana Ya. se jugó Ujú. la primera fecha del torneo y quedó inconcluso. Ya después se suspendieron todas las actividades, así que quedó sin nada el campeonato y hay una fecha que dijeron en su momento que podía comenzar en agosto, pero no sabemos, ya con esto no podemos augurar qué va a pasar de aquí a unos meses más. Claro. Ahora vamos a leer los comentarios de la gente. A ver, vamos a ver. Saludamos a toda la gente que se une a la transmisión. A ver, vamos ahí. Saludamos a Cona Morales, Gretel Suazo, Antonio Román, Isidora, Talleres Deportivos, Eloís, Fuerza Rojiblanca, que también se une, Eduardo Panche, Macastete. Por acá hay una pregunta, a ver, vamos a leerla. Sergio Ríos, órdenes, grande profe, dice. El Saludos, gladiador Cholo, Tito, saludos, Checho. el gladiador Cholo le dice aquí, profe, ¿cree usted que la cantidad de amistosos le jugó en contra, dado que así muchas selecciones vieron los esquemas de juegos con las variables que les daban a varias jugadoras polifuncionales? Le pregunta. Antes del sudamericano, te lo digo muy bien, si nosotros planificamos con dos rivales jugar previo al sudamericano en febrero y uno de esos fue Perú, el otro fue Uruguay. Cuando llegamos a Perú, ese mismo día fue el sorteo y nos enteramos que Uruguay debutaba con nosotros y que estábamos en el mismo grupo con Perú también. Así que ya con eso no se puede hacer mucho, porque lamentablemente si hubiese una planificación a más largo plazo, claramente uno no busca jugar con los rivales que va a tener en el mismo grupo, compite con los del otro grupo. Pero lamentablemente Conmebol los sorteos los hace muy cercanos a los torneos y sucedió esto, que
podemos decir que dentro de la preparación jugamos con Perú, jugamos con Uruguay, luego llegamos al Sudamericano y jugamos con Perú y jugamos con Uruguay. Mm. Fue algo como algo Pero bien, bien anecdótico. todo depende de la programación de Conmebol, que lamentablemente lo hace muy cerca de los torneos. Ujú. Ahora, ¿cómo vio a Perú en los amistosos a comparación del sudamericano? Mira, jugamos el par de partidos que jugamos de amistoso. Yo vi un equipo que intentó jugar siempre, que intentó tratar de generar su historia dentro del fútbol, que para mí Perú es un equipo histórico de buen trato de balón en todas las categorías, siempre, ¿ah? O sea, varones o mujeres. Y luego en el sudamericano fue distinto, porque más encima se lesiona Pierina en los primeros minutos del partido Ujú. y tuvieron una oportunidad de gol en el segundo tiempo. Un error nuestro que dejó una niña sola que entró y la tapó nuestra arquera, Antonia. Ujú. Pero después fue muy distinto a lo que jugamos en el... Ahí a lo mejor puede estar en lo cierto el Cholo que sirvió de estrategia para el equipo, para Perú también, el hecho de haber jugado esos partidos amistosos. Pero Se vio un partido lamentablemente más no pudimos parejo, hacer el ¿no? gol. Yo creo que estamos todavía jugando y todavía no podemos hacer el gol. La pelota la sacaban de la línea, Ya. pegó en el palo, o la arquera tapó 4 o 5 opciones clarísimas de gol. Pero son Ujú. esos días que te digo que uno no puede programar ni no puede manejar con un joystick, sino es la realidad que se vive dentro de la cancha y nada más. Ujú. Ahora, se vio un partido muy parejo en el sudamericano, en el Perú-Chile, ¿no? Porque aquí los que cubrimos fútbol femenino notamos un cambio en la selección peruana, ¿no? Como que más aguerrida, atreviéndose digamos, a profundizar, jugar por los extremos. Vimos una versión de Perú que en los amistosos tal vez no hubiésemos tenido la idea de que este iba a ser la propuesta, ¿no? Finalmente fue muy buena la participación de Perú. Partido con Brasil también fue muy bueno, pero lastimosamente, digamos, el ritmo o la intensidad baja en el segundo tiempo. Sí, sí, yo también lo noté. Fue un primer tiempo donde mientras estaba esta niña nos mantuvo preocupados en nuestra zona defensiva. ¿Ah? Teníamos gente a quien estar marcando y cubrir. Luego quedó solo una niña adelante de Perú y, ¿cómo se Sí. dice? Tuvimos que poner más gente ofensiva, crear más opciones. Tuvimos muchas opciones el segundo tiempo, especialmente el segundo tiempo, y no pudimos concretar. Pero, pero en sí, esto es de estrategia, y si el técnico lo planteó de esa manera, bienvenido. Pasó con Uruguay, por ejemplo, que Uruguay te marca de manera personal a todas las jugadoras, y algo muy extraño hoy día en el fútbol que te marquen de forma personal. Y Uruguay lo hace y las niñas se incomodaron, pues se incomodaron bastante. Así que es parte del desarrollo, como te decía yo en un principio. No le doy mucho más allá, mucho más profundidad, sino que intentar seguir trabajando e ir mejorando día a día para que podamos posicionarnos y el fútbol sudamericano vaya creciendo cada vez más. Ujú. Ahora, justo leía unas preguntas, a ver, dice, bueno, tanto como Perú perdió a Pierina, Chile perdió a Javiera Grez. ¿Cree usted que no tener en el campo a la jugadora venía con mucha experiencia en el Mundial de Francia? Sí, la Javi era el pilar del equipo, y en el primer partido contra Paraguay la golpearon en la cabeza, y en el amistoso contra Uruguay, previo a irnos al Sudamericano, Ujú, también la golpearon, si estuvo a punto de no ir al Sudamericano, por eso ujú, tuvo una semana, toda la semana previa a la ida al Sudamericano que no entrenó por lo complicado que puede llegar a ser un golpe en la cabeza. Y llegamos allá y el ujú, primer partido la vuelven a golpear en la cabeza y estuvo fuera después, no pudo seguir jugando. Jugó el último partido con Brasil, pero para nosotros hubiese sido importantísimo haberla tenido durante todo el sudamericano en el nivel que tiene ella.
que es espectacular. Hoy día es la referente dentro de esa categoría. Ahora, comentando justo sobre estos partidos previos, ¿no? Qué importante es tener amistosos internacionales, ¿no? Tal vez la clasificación para un mundial en el fútbol femenino es muy diferente a la de varones, ¿no? ¿Cómo es el formato que tiene Conmebol para el fútbol femenino? ¿Le parece bien o tal vez considera que debe jugarse eliminatorias, algo así como lo de los varones? Yo creo que tiene que llegar el momento en que se juegue tal como lo hacen los varones. Si, a lo mejor la gente no sabe, pero también están las fechas FIFA que no son en el mismo tiempo que los varones, la misma fecha, pero casi prácticamente mes a mes tienen una fecha FIFA, el fútbol femenino, y no se aprovecha. No, la mayoría de las selecciones no la aprovecha, así que lamentablemente se debe competir en una Copa América, por ejemplo, en el caso de la selección adulta, que, a ver, no sé, la sub-17 y sub-20 tienen competencia cada 2 años. Ya. La categoría adulta tiene competencia, tiene esa Copa América cada 4 años. Yo creo que Ujú. es mucho mucho el tiempo de espera en el cual se podría generar un formato de torneo ocupando esas fechas FIFA, tal como lo hacen los hombres, jugando un partido local, uno de visita y poder hacerlo. Yo creo que eso debe ser en un futuro bien cercano. No nos podemos quedar atrás. Y yo creo que Conmebol tiene que darse cuenta que el fútbol femenino requiere a nivel adulto, requiere una competitividad mucho más importante. No tener que esperar 4 años para poder y jugártelas todas. Si clasificáis ahí o si no clasificáis a algo, tenéis 4 años que no hacéis nada. No tienes competencia. Ujú. Y eso es completamente lamentable. Yo creo que Perú lo ha vivido. ¿Ah? Lo ha vivido, que no ha clasificado a un mundial. Por suerte ahora tuvo la participación en los Panamericanos. Pero si no estaban Ujú. esos Panamericanos, ¿qué tenía? ¿Durante cuánto tiempo? ¿No? Cero actividad. ¿Y quiénes son los perjudicados? ¿Quiénes son las perjudicadas? Son las niñas, son las jugadoras que ellas día a día entrenan en sus clubes para poder competir por la selección y no lo pueden hacer porque no hay campeonato, no hay torneo. Se espera mucho tiempo tal vez y cuando llega la hora de este torneo, eh, siempre, como lo comenté hace un momento, no siempre vas a tener de favorito a Brasil y Argentina, ¿no? Entonces como que las elecciones ya, digamos, desestiman tal vez un poco, ¿no? Saben que la pelea va a estar complicada y ya no es lo mismo, ¿no? Se debería jugar para mí eliminatorias del mismo formato que el de varones, al menos 3 veces por año, cada doble fecha, ¿no? Va a ser Sí, mejor porque la futbolista tampoco puede estar sin actividad, sin roce internacional. sí, claramente, pues, claramente. Y ahí es donde se ve la diferencia. No sé, porque Brasil se prepara para esa Copa América con una cantidad de partidos amistosos importante. Nosotros, Uh por -huh. suerte, gracias a la gestión de la federación en los últimos años, Uh -huh. hemos podido tener una cantidad de partidos importantes, Uh -huh. importantes. Contando los del Mundial del año 2019, nosotros tuvimos aproximadamente 20 partidos internacionales con la selección absoluta y ocupamos todas las fechas FIFA, porque estaba el Mundial y porque después venía el repechaje para los Juegos Olímpicos. Pero Uh -huh. existe esa preparación y yo creo que las demás federaciones deben hacerlo, deben tener ese empuje para presionar incluso a Conmebol para que se desarrolle las clasificatorias al Mundial de esa forma y que la Copa América sea para los Juegos Olímpicos, para los Panamericanos, para lo demás que quede para poder clasificar. Pero para el Claro. Mundial debiese ser un torneo muy parecido al de los varones. Ahora, profesor, ¿sigue usted alguna liga femenina aparte de la chilena? No sé, en Europa, Sudamérica. No, siempre estoy rependiente de todo. Obviamente, por una parte, seguimos a las chicas chilenas que juegan fuera, pero reinteriorizado de lo que ha crecido el fútbol a nivel profesional en Argentina, lo que se hace en Brasil. También sé cómo va creciendo Perú en el sistema de que ya los clubes están teniendo sus ramas femeninas iban a comenzar el torneo, que lamentablemente no se pudo hacer. Era el primer torneo, me parece, ¿no?
¿Dónde Era el primer torneo que se iba ya a profesionalizar, ¿no? Digámoslo así, la Liga F. Sí, y por eso siempre estoy pendiente de las realidades que ocurren en el fútbol femenino mundial. Seguimos la Liga de Francia porque tenemos a Cristiane ahí también. En España que tenemos varias jugadoras, tanto en primera como en segunda división. Así En que, Estados Unidos me parece la arquera. no, Cristiane juega en el... Ah, sí, Ryan... No, no, está acá en Chile ahora. La Cristiane juega en el Paris Saint-Germain, en el PSG. Ujú. Y Había una jugadora que estaba en Estados Unidos, me parece que era una arquera. sí, teníamos una arquera, era que fue al Mundial, una de las tres arqueras que fue, pero hoy día juega en un club en Chile, juega en Santiago Morning. Ah, ok. Pero por eso te digo, ya otra liga que me he ido metiendo bastante y conociéndola mucho es la Liga Mexicana, que Ujú. todavía no incluyen a las extranjeras, solo juegan futbolistas de nacionalidad mexicana, Así pero es. yo creo que prontamente se va a abrir. Y juega, me acuerdo haber visto la final de Monterrey con Tigre, Sí, estadio repleto. y en el BBVA cerraron justo. Soy muy fan de la Liga Mexicana, en especial de Monterrey, y fue un gran partido donde después de mucho tiempo Monterrey logró alzar el ansiado título, ¿no? Por ahí Veo esos estaba partidos unida, cada tú vez nombraste a una chica que estaba unida al video que se quiere ir a jugar a México. Espero que juegue por Chile primero, sí. Si está que... escuchando. Ahora, me sorprendió porque también he estado en ese tiempo, digamos, buscando rastros, ¿no? De jugadoras peruanas nacidas en otros países, y también hay chilenas por ahí que tal vez a veces tienen mucho talento y, digamos, la captación que tienen las distintas selecciones, a veces les puede jugar en contra, ¿no? Y se escapa el talento, tal vez. Sí, sí, hay un video de una niña peruana o de papá cubano, mamá peruana, me parece, Sí, Estados Unidos. visto en las redes sociales y con una calidad técnica, pero envidiable, Sí. envidiable. Y sin más está decir que en el Sudamericano 20 fueron, ¿cuántas? Seis, cuando los tengo anotados por ahí, cinco jugadoras que están en Estados Unidos, que fueron al Ujú. torneo, más una niña de Bélgica, más la chica Perina que juega en España. Tenían varias Ujú. niñas que vienen del extranjero, así que esto hay que hacerlo crecer, hay que empezar a mirar a todos lados y estar atento donde exista una chica de la nacionalidad que corresponda a incluirla. Aquí en Chile hay niñas peruanas jugando o de padres peruanos. En Colo-Colo hay una Ujú. niña en la sub-15 que es de papás peruanos. A mí me tocó cuando estuve en la Universidad de Chile tener un par de niñas que los papás también llevan mucho tiempo en Chile, pero son de nacionalidad peruana. Y hay que mirar, pues hay que mirarse, hay que darse el tiempo. Uno no se puede quedar sentado esperando que las jugadoras lleguen a ti. Al contrario, es uno el que tiene que ir a buscarlas. Ujú. Yo El al menos tema del scouting es filosofía. importante. El tema del scouting es importante en todas las selecciones, ¿verdad? Sí, sí, yo te digo, al menos esa es mi filosofía. Aquí no podemos estar esperando que lleguen solas, porque no solas no van a llegar. Ah, somos Ahora, ¿en nosotros en Chile trabajan que con buscarlas. scouting? ¿Cómo? ¿Trabajan en Chile con algún scouting No, para captar jugadoras no, nosotros, chilenas en el... nosotros ¿No? estamos pendientes, estamos siempre pendientes de las jugadoras que están afuera y siempre hay un contacto, siempre hay alguien que te ayuda. Ah, no sé, el otro día tuvimos una charla de la federación Ujú. hablando acerca del fútbol femenino y dentro de eso en las redes sociales apareció una mamá que tenía a su hija en Canadá que juega fútbol y luego nos envió los videos, nos contactó y hemos estado en contacto con ella para para poder verla en un futuro. Ujú. Claro, es importante, ¿no? Es Eh, importante porque, bueno, en este caso aquí la mayoría de futbolistas peruanas, sub 15 sub 17 por ahí, a veces es muy imposible, ¿no? Venir a los microciclos, entonces muchas de ellas aprovechan sus vacaciones para pasar, ¿no? Esta semana donde se hacen entrenamientos y todo eso, ¿no? Ahora, vamos a hacer unas preguntas ping-pong, a ver, o unas preguntas muy amenas. Con más de 50 días en casa, ¿qué es qué es algo nuevo que haya aprendido usted? Algo nuevo, Ujú. amasar pan.
preparar pan. amasar el pan. A ver, ¿qué es lo que Yo nunca le encontré un gustó? editor de video nuevo. Ah, sí. Sí, también, que me ha servido harto. Muy bien. Ahora, con más de 50, bueno, 50 días en casa también, algo que no le gustaba hacer y ahora en la cuarentena finalmente se ha rendido y ahora le encanta hacer. No sé, que no me Cocinar, gustaba. tal vez. Mm, no, no soy muy bueno para cocinar, así que a mí debo reconocerlo, me mandan a lavar después de comer, nada más. Esa es mi labor. Género musical favorito. Pucha, me gusta mucho el rock y Rock. sí, y la música latina en general también. Ujú. También, Cantante, bien dispar mi gusto, pero es así. cantante o grupo favorito. Un grupo chileno, Los Bunkers. Los Bunkers. ¿Algún tema en especial? Tengo mi playlist ahí con una cantidad de canciones de Los Bunkers enorme. Ah, le encanta también escuchar este rock. Sí. ¿Qué me Muy decías? bien. Sí, acá teníamos unas preguntas. A ver, dice, si el fútbol femenino no tiene mucha recaudación en sus partidos, ahora con el COVID tendrán que jugar a puertas cerradas. ¿Ve usted alguna alternativa para que este deporte sea más visible? La empresa privada, sí, la empresa privada, la publicidad es la que genera los recursos en el fútbol. Yo creo que ni el fútbol de varones vive de la recaudación del público que va a ver los partidos. Es netamente un tema publicitario. Yo creo que por ahí va el camino de vender un poquito mejor el producto, entre comillas, del fútbol femenino y en distintas realidades, en las distintas realidades de los países, tratar de generarlo. Vender el campeonato, no sé, la liga ya tiene un nombre, ¿o no? La Liga Ujú. 1 de Perú, a lo mejor tendrá un Sí, la auspiciador. Liga 1 Movistar. La Liga 1, la de varones, claro. ¿Ya? Y por qué no en el fútbol femenino poder tener también su auspiciador y que financie parte del torneo. Y los clubes, cada uno debe manejar su área de marketing para tratar de establecer unos parámetros de crecimiento en lo económico principalmente. Ujú. Claro. A ver, vamos a leer un poco los comentarios. Kare Loco Goku dice, grande profesor, por la humildad, dedicación y gran trabajo que realizas. La base es tenerlas desde pequeñitas. Gracias, profe, por realzar el fútbol femenino. Dice Kare Loco Goku. Sí. Dice Ariel 8024. Hola Andrés, saludos. También dice, sí, ahí están. Ariel 8024. Hola Andrés, saludos. Tamara dice el mejor entrenador. Conan Morales, un crack. Milena Lichon también se unió a la transmisión. Saludos de todos ellos que han podido disfrutar este ameno diálogo hoy día con Andrés Aguayo, entrenador de la selección sub-20 de Chile y también segundo entrenador de la selección absoluta de la Estrella Solitaria, con participación en el Mundial de Francia 2015. Profesor, ¿qué novedades se vienen ahora en las divisiones de Chile? ¿Algo que pueda adelantarnos tal vez por ahí? No, todavía esperar. Hoy por hoy esperar qué va a pasar. Esperar que cómo va y cómo se maneja el tema de la pandemia para hacer los retornos al fútbol. Y en eso no estar, no quedar de lado porque somos parte importante los técnicos del desarrollo de esta disciplina. Así que esperemos que nos tomen en cuenta para tener un retorno como corresponde en el fútbol femenino. Y no solo en los varones, sino también en el fútbol femenino, que vuelva la actividad. Pero todo va a depender única y exclusivamente que nos cuidemos, que la gente entienda que no es un juego el tema del virus y ser responsable de las acciones de cada uno. Así que si queremos que vuelva, si queremos que esté, debemos preocuparnos de cuidarnos y de cuidar al resto. Así que así de simple. Claro. Ahora, cuando yo decidí cubrir fútbol femenino desde el 2013, una vez un amigo me dijo, ¿no? ¿Para qué cubres fútbol femenino si nadie las ve? Esto va a seguir así, ¿no? Hoy, después de casi 7 años,
Él va muy ligado al fútbol femenino y tiene la responsabilidad también de llevar información, y hace unos días le hacía hincapié, ¿no? Recordándole que lo que habíamos conversado, y le dije que esto ya empezó a mejorar y estoy seguro que en algún momento se podrá vivir la misma fiesta del fútbol femenino, al igual que sucede con los de varones, ¿no? Gracias, profesor. Le Se doy dio cuenta, mucho... amigo, se dio Sí, cuenta que sí existe, que sí existe el fútbol femenino y que hay que apoyarlo. Así de simple, claro, apoyarlo. es gratificante ver todo lo que se está dando en Sudamérica, en Europa ya es una realidad del fútbol femenino. Estoy seguro que aquí muy pronto todo va a mejorar, ¿no? Muchas gracias, profesor. Yo le agradezco por su tiempo, y por último, unas palabras para que se pueda dirigir a todos los amantes del fútbol femenino que se han unido a esta transmisión. Sí, principalmente saludar a todos los que se tomaron el tiempo de poder ver esta entrevista y acá en Chile o allá en Perú y motivar a que sigamos instando por el crecimiento del fútbol femenino. El fútbol femenino tiene mucho potencial y somos todos encargados de que esto se masifique y siga creciendo. Así que saludo a todos. Al Cholo dile que tengo mi camiseta guardada, la que me regaló de Perú, la tengo guardada todavía. ¿Ah? Y, Aquí, y a todos los que de una u otra forma mandaron su mensaje, agradecidos de que me pudiesen haber escuchado en esta entrevista. listo, profesor. Muchas gracias por su tiempo y espero poderlo verlo muy pronto, tal vez, ¿no? En algún partido por ahí. Estoy seguro que el fútbol femenino nos volverá a encontrar en algún momento. Sí, yo estoy convencido de eso. En algún momento nos va a unir. Así Ujú. que espero que sea pronto y que volvamos a estar en la cancha o en nuestro caso al costado de la cancha dirigiendo prontamente. Listo, profesor. Muchas gracias. Hasta pronto. Ya, pues un gusto, que estés bien. Chao. Chao a todos. Listo. Gracias a todos los que se sumaron a esta transmisión. Nos volvemos a reencontrar el próximo viernes con un nuevo entrevistado o entrevistada. Nos vemos. Chao. Gracias.